Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Bienvenidos a este Underdog X. Y en esta ocasión tenemos, yo diría, alguien distinto a los perfiles que hemos estado platicando últimamente, y es Ariel Rojo. Ariel es un diseñador muy connotado, un diseñador que tiene presencia inclusive en algunos de los museos más importantes pues del mundo, yo diría. Y ha sido, pues es contemporáneo mío, según yo, Ariel. Somos más o menos de la misma edad. Yo creo que sí, somos dragones, ¿no? Somos dragones. Y tenemos por ahí algo en común que ahorita vamos a platicar. Pero bueno, antes, bienvenido, Ariel, a tu espacio, al Underdog. Y para que todos los underdogs conozcan más de ti, platícanos quién eres y qué haces. Pues antes que nada, Roger, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en tu foro. Soy Ariel Rojo, soy diseñador. En general, te puedo decir diseñador industrial, pero después me sigo con arquitectura y luego me sigo con escultura. Entonces prefiero decir diseñador a secas. Y sobre todo creo que debemos y esto lo digo como statement, de presentarnos primero como humanos y después como profesionistas. Entonces soy un tipo más de este mundo, de tu colectivo Underdog. Pues lo dices bien. La verdad es que creo que coincidimos en muchas cosas, y una particular era este momento de vida que estás teniendo en donde pareciera que quieres bajar la velocidad, pero al mismo tiempo no, pero estás como incómodo, pero al mismo tiempo disfrutando, ¿no? Estamos como en ese momento en donde creo que tiene que ver mucho con lo logrado, pero al mismo tiempo con el asimilar que aquello con lo que nacimos y entendimos que era la figura del éxito, pues no era realmente, ¿no? Y que hoy entendemos el éxito de otra manera, lo voy a decir así, pero a pesar, digamos, de todo lo construido. Y creo que ahí un poco es donde estamos hoy. Ahorita me gustaría que nos platiques más de ese ánimo, pero quisiera partir con otro tema que también en donde coincidimos y compartimos, que es, creo que mucho de lo que es Ariel y de lo que nace en Ariel desde el punto de vista de la pasión por el diseño, de la pasión por el crear, viene, si no me equivoco, de tu abuelo y luego de tu padre, con esta fábrica de circuitos que fue para ti un parteaguas en términos de entender el mundo en muchos sentidos. Así es, mi abuelo fue uno de los primeros fabricantes de circuitos impresos en México. Para las personas que nos escuchan y no saben qué es un circuito impreso, cuando abren un aparato electrónico y ven esta famosa tarjeta generalmente verde llena de componentes, eso es el circuito impreso. Entonces, mi abuelo fue un fotograbador en sus años, y un ingeniero General Electric fue el que le ayudó a montar todo el negocio, a entender qué es hacer circuitos, y de ahí, boom, ¿no? Porque estábamos en un México con una frontera cerrada, y entonces todos los radios, todas las teles, todos los aparatos eléctricos se fabricaban en México. Entonces eso catapultó el negocio de mi abuelo, y bueno, yo crecí como si hubiera crecido en el negocio del carpintero, pues me volví ebanista. En este caso, mi primer oficio ni siquiera fue el diseño como lo entiendo, como te lo enseñan en las escuelas de arquitectura o de diseño. Más bien fue diseño electrónico, y mi primer acercamiento al diseño fue el orden, la interconexión. Oye, a ver, esto me parece fascinante y porque sabes que yo comparto de alguna manera eso, ¿no? Tú ojalá hubiera tenido un abuelo como el tuyo, hubiera sido yo el niño más feliz del mundo, pero yo, por alguna razón desconocida, porque nadie de mi familia era ingeniero, pero yo tenía una pasión por la ingeniería. Te contaba que yo hice la carrera de ingeniero electrónico a los 11 años. Bueno, la inicié porque no la acabé.
pero yo, pues me encantaba ir a República del Salvador a comprar mis partes, a comprar mis placas de cobre, armar con el ácido a disolver aquella placa para poder armar todos los circuitos, con el taladro estar haciendo los hoyitos, en fin, o sea, una pasión y creo que es algo que ha construido tu vida en buena medida y es esta curiosidad de cómo funcionan las cosas, esta curiosidad de cómo puedes crear a partir de piezas que quizá en lo individual no tengan ningún sentido, pero que cuando se juntan ya tienen un sentido. Y algo que está interesante es que seguramente muchos de los que vivimos en aquella época teníamos una tele o un radio con el circuito impreso de tu abuelo. Lo más seguro es que sí. Eh, no sé si se acuerdan un modelo de Hitachi que era como de madera por afuera, pero no era madera y tenía el loguito de Hitachi como de tres colores y de un lado gris. Era como súper común. No había casa que no fuera, que no tuviera esa tele. Bueno, esa tele tenía los circuitos del abuelo. Y puedo decir muchas otras cosas más sobre qué aparatos, ¿no? Pero ahora que mencionas sobre el orden y lo que me enseñó, sí, en el diseño antes yo colocaba circuitos y los interconectaba, pero una bicicleta es el mismo ejercicio, ¿eh? No es el manubrio, no es la llanta por separado o son los pedales, es la interconexión de todos estos elementos y bien colocados para que sea una bicicleta, porque pues, si pones el asiento al revés, claramente no va a servir, ¿no? Eh, Eso después llevado a un diseño un poco más complejo, pues también interconectas sensaciones, interconectas conceptos, interconectas, incluso ya me voy a poner muy poeta, como mis amigos los arquitectos, pero mezclas luz y espacio, aire. Entonces te das cuenta de que es esta sinfonía de diferentes notas musicales o elementos o ingredientes con los que uno trabaja como diseñador, pero creo que en ese momento de la electrónica, y tú me entenderás perfectamente por lo que me cuentas de cuando hacías tus ensambles, pues es eso, es un ensamble y curiosamente en los vinos también hay ensambles y en la música también hay ensambles. Oye, y ahora que lo dices así, tan poéticamente, yo me acuerdo que en un negocio que tuve de una agencia de marketing digital, pues teníamos a un equipo importante de ingenieros que desarrollaban las aplicaciones y todo esto. Pero yo tenía un debate porque tenemos el equipo creativo, el famoso equipo creativo que tienen las agencias, ¿no? Y entonces el equipo creativo decía, no, es que esta es una junta creativa, ¿no? Cuando me sesgaban a los ingenieros, yo decía, pues, ¿de qué estás hablando? Estos compadres son los güeyes más creativos que puedes tener en la historia. Lo que pasa es que su tren de Claro. pensamiento es completamente diferente al tuyo y tú crees que porque estás creando un concepto o estás haciendo una paleta de colores es distinto a toda la magia que se genera en la creación y en el diseño de un aplicativo o de una página web, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras tú esta concordancia entre las diferentes tareas en términos de diseño que hacen que de alguna manera todos los que participan de este ejercicio creativo, llámele ingeniero, diseñador, arquitecto, artista, eh, que sucede, digamos? ¿Cómo encuentras esa unidad en todas estas partes? Porque tú también, de alguna manera, en tu historia, has venido experimentando distintas facetas. Pues yo creo que todos los puntos de vista son importantes, tanto del diseñador como del ingeniero, pero posiblemente lo más importante es tener la noción de dónde engranar. O sea, saber justo en qué momento un conocimiento o una habilidad puede engranar para aportar algo. Eh, Cuando solo somos expertos tal vez en el tornillo de tres cuartos de acero inoxidable con una cuerda estándar y no nos salimos de ahí, pues difícilmente vamos a poder engranar con un proyecto que sea de madera y que tal vez el taquete hubiese sido la mejor opción. Entonces, yo creo que cuando tienes un conocimiento vasto, aunque no sea tan específico, pero vasto, posiblemente te permite interconectar y ahí es donde tal vez yo he basado un poco mi flujo de trabajo, la manera en la que yo creo. Posiblemente no soy un experto en algo tan específico, pero sí me sé conocedor de muchas cosas y eso es lo que me ha permitido tener una noción amplia, si lo puedo decir así, ¿no? Suena un poco arrogante y no quiero sonar para nada arrogante.
Bueno, a ver, yo creo que tú y yo compartimos en ese sentido al genio del Renacimiento, a Leonardo da Vinci, porque al final creo que ese es el gran ícono de la capacidad creativa inmersa en distintas verticales, ¿no? Es decir, un cuate que pudo ser un genio en las artes plásticas, pero al mismo tiempo en la ingeniería y en muchas cosas. Yo creo que hoy hemos perdido, y quiero que me cuentes qué piensas, hemos perdido esa idea de que esta creatividad y curiosidad no está sesgada, ¿no? Ya platicábamos hace una semana con un gran psiquiatra que justamente el tema de la definición de la carrera o de la profesión que quieres tener a los cortos 17 años cuando tu corteza prefrontal ni siquiera está madura, pero hoy creo que está muy sesgado el tema del arquitecto, el diseñador industrial, el pintor o el artista plástico, el ingeniero, cuando en realidad, pues quizá en el Renacimiento, pues era una suerte de muchas cosas que si eras capaz de lograr, pues podía ampliar tu orden de magnitud y tu capacidad de productividad y de producción, ¿no? Sí, yo creo que tenemos un sesgo desde la revolución industrial en nuestro método educativo. Es decir, nuestros bisabuelos o abuelos tenían cierta exposición a la información, leyeron, no sé, X cantidad de libros, escucharon X cantidad de programas de radio y con eso pudieron ser buenos arquitectos y buenos ingenieros y buenos médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso expuestos con una cierta cantidad de información. Sin exagerar, yo creo que hoy en día nosotros tenemos una exposición posiblemente 10,000 veces mayor o 100,000, sin exagerar. Y sin embargo, seguimos creyendo que solamente podemos ser un ingeniero o un arquitecto o un doctor, cuando tenemos una exposición claramente mayor de información. Esta información no necesariamente puede ser buena o mala, también pueden ser muchas cosas que vemos, como todos sabemos, de Instagram o de TikTok, que son videos irrelevantes. Pero la herramienta está ahí. Y yo creo que esta exposición sí puede potencializar el entendimiento de lo que el humano puede lograr a través de la información que recibe. Porque yo creo que la información que ponemos en nuestro contexto es parte de nuestra evolución y eso nos va a permitir ser un poco más en ese sentido. Que diciéndolo como lo dices, probablemente la parte faltante en la ecuación, más allá de la rigidez de los temas educativos, pues es la curiosidad, ¿no? Porque al no permitirnos la curiosidad, pues no somos capaces de indagar en otras disciplinas que probablemente sean, digamos, complementarias a la nuestra y o que descubramos que tenemos capacidades ahí que no sabíamos que teníamos. Sí, y también es un shock evolutivo, es decir, por primera vez en la historia de la humanidad que sabemos, ocurre esto. Entonces tampoco es que estemos preparados para este shock de información. Oye, y cuéntame algo que también formó tu abuelo, sin duda fue parte importante de tu crecimiento, de entendimiento, de muchas cosas, pero tú tienes una referente de tu padre muy importante, ¿no? Tienes un padre que admiras en muchos sentidos y que te enseñó muchísimas cosas. ¿Qué podríamos rescatar de esa relación que tuviste con tu padre? ¿Cuáles fueron esas bases, esos valores, esos principios que tomaste de él y que han hecho el Ariel que conocemos hoy? Bueno, voy a mencionar a los dos porque por un lado mi mamá es una persona súper ordenada, muy metódica, con los pies en la tierra. Y mi papá es un personaje muy soñador, con los pies en las nubes, pero que logra los objetivos que se pone como meta. Entonces, para darte un ejemplo, mi papá es una de estas personas que de repente te estaba diciendo que cuando estaba joven hizo un proyecto y se fue a la Patagonia y pidió un Hércules para llegar a la Antártida. Y tú, sí, cómo no, y ahí está su foto en el Hércules cuando se lo prestaron. Y de repente te comenta, sí, bueno, un día se me ocurrió plantar un árbol
con el Papa porque sabía que iba a venir, le escribí una carta y aceptó. Y pues sí, cómo no, bueno, pues ahí está el borrador y está la foto de él plantando un árbol porque le dijeron del Vaticano que sí. Claro, él hacía todo esto porque no era político, no tenía ningún fin comercial. Cuando quiebra la empresa de mis papás, porque quebró después de que entró el mercado chino, más bien la industria china entró a nuestro mercado, nuestros costos del producto terminado simplemente no competían con los chinos, ¿no? O sea, el precio chino era el costo de nuestra materia prima. Entonces mi papá decide cerrar y hace maratones ecológicos, hace campañas de educación, tenía un programa que se llamaba Que todos los niños del mundo planten un árbol cada año. Este maratón o el macro maratón que realizó fue de Río de Janeiro, en la Ecocumbre 92, bajó a Tierra del Fuego, cruzó todo el continente, llegó a Alaska, de Alaska cruzó Estados Unidos, llegó a Naciones Unidas donde se recibió el proyecto, se habló de él y terminó en Evanston, en la sede de Rotary International, porque fue un proyecto a través de los Rotarios. Entonces, cuando yo le decía a mi papá de repente, pues no, es que esto no lo he hecho porque no se puede, imagínate la cara que me ponía, ¿no? Total, totalmente. Entonces yo Oye, creo que ese fue el gran aporte. y en ese sentido, ¿cómo has traducido esa, por una parte resiliencia, pero por otra parte este sí, ¿no? Que tenemos que tener en la boca en lugar del no. ¿Cómo ha funcionado en ti y cómo te ha formado en tu carrera como artista? Pues hablando del sí, yo creo que el sí te lo provocas tú mismo. Es decir, eh, siempre he comentado esto, sobre todo a mis sobrinos o cuando doy una conferencia, que si te esperas a que alguien llegue a pedirte exactamente lo que quieres hacer, pues tal vez sea una posibilidad de uno en un millón, o tal vez me estoy quedando corto. Pero si te levantas y haces lo que quieres hacer, es simplemente levantarte y hacerlo. Entonces, yo creo que ahí está la ecuación, es muy sencilla y creo que sí fue este ejemplo que vi con mi papá, ¿no? De repente eh, platicaba cosas que prácticamente parecían increíbles y se levantaba y las hacía, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el poder de la voluntad, sin duda alguna. O sea, wow, tu papá, porque aparte, este, ya lo habíamos platicado, pero me identifico muchísimo porque yo tengo esa naturaleza del hacer y del vamos a hacer esto y lo hago. Y eso, Claro, y eso es padrísimo. y es la única manera en que realmente estás aprovechando el presente, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Y hablando de eso, o sea, este presente, este famoso em, estar en el presente, entregarte al hoy y al momento, ¿cómo lo vives tú en el día a día del artista? Cuando a veces tienes que evocar de alguna manera en tu arte, pues quizá historias pasadas o futuras que quieras contar, ¿cómo vives el presente? Bueno, yo creo que en la etapa actual en la que estoy viviendo, porque creo que mi vivencia del presente ha sido muy distinta a lo largo de las diferentes etapas que he tenido como individuo, pero mi vivencia como presente en realidad hoy es disfrutar más mi persona, mi tiempo, mis seres queridos. Cuando voy con mis amigos y me preguntan en qué ando y les comento que estoy en la prejubilación, se mueren de la risa, pero es justo disfrutar ese presente donde por un lado me siento muy realizado con el trabajo que ya realicé y cuando digo realización es una apreciación meramente personal, es como cuando comes y te sientes satisfecho, ese nivel de satisfacción, a ese nivel de satisfacción me refiero, ¿no? Es algo personal, es algo que tú sientes, que no le tienes que demostrar a nadie, que sabes lo que estás haciendo, que estás contento con lo que estás haciendo, incluso con lo que hiciste, y que a veces también tampoco quiere seguir haciendo. Es decir, para mí el diseño fue y es una parte muy importante de mi vida. Creé mi patrimonio, creé mis amigos, mi oficina,
pues tal vez estoy platicando contigo por el eco del trabajo que tuvo a través del diseño. Y sin embargo, a estas alturas del partido también entiendo que no es tan importante como muchas otras cosas alrededor de la vida, ¿no? Entonces, cuando va pasando el tiempo y te das cuenta que lo que haces está muy padre, pero que tampoco es tan importante, yo creo que ahí es cuando le das la importancia a tu vida, no a lo que haces. O sea, es que no puedo identificarme más en ese proceso, lo decíamos también antes en nuestra primera plática, porque creo que tiene que ver con la edad, sí, lo decíamos, ¿no? Tiene que ver con una edad biológica, aunque muchas veces algunos mueren sin vivirlo, pero esta edad biológica en donde te das cuenta de que lo hecho es una realización increíble. Es más, que no está peleado con el seguir haciendo, siempre y cuando lo estás haciendo ahora con un sentido, ¿no? Y no por una necesidad, como decías tú, de pertenecer, de ser visto, etcétera. Pero, ¿cómo y en qué momento llega este momento? Y déjame regresarme un poco para que la gente que no te conoce te conozca más. Si nos puedes contar un poco más de tu historia artística, qué has hecho, en dónde te has presentado, qué tipo de obra tienes. Y me gustaría que primero nos platicaras un poco eso y después regresar a esta pregunta de en qué momento en esta historia y en esta carrera que tienes, de pronto suena la campana o lo que sea que resonó en ti para decir, ¿sabes qué? Estoy satisfecho, estoy bien, déjame asimilar este presente y este ser y déjame seguir entendiendo lo que viene. Bueno, una vez dicho que el antecedente de la empresa familiar, comencé diseñando circuitos impresos, luego entro a la Facultad de Arquitectura porque quería estudiar diseño industrial, sin embargo me quedo en la Facultad de Arquitectura un tiempo, 2 años para ser preciso, porque me encantó y ahí conocí a mis amigos y me la pasaba muy bien. Después ya me fui a diseño, pero debe decir que antes de estudiar arquitectura y diseño, yo no sabía qué quería estudiar y entonces fui aceptado en el Art Institute de Chicago. Eh, Dejé mi carpeta y fui aceptado. Encontré una carta tiempo después de mi carta aceptación, yo ni enterado. Obviamente no estudié, ya no me fui para allá, pero quería ser artista también. Entonces, pues ahí es un poco este tejer de por dónde iba, ¿no? Bueno, regreso a la historia perdón que sea un relajo, yo digo que los mexicanos no somos un relajo, somos cuánticos. Entonces, más bien estamos en un estado de superposición constante. Pero bueno, Claro. estudié diseño, arquitectura. En arquitectura conozco a mis mejores amigos. Concursamos, liderados por un querido amigo, Ernesto Betancourt, en un concurso que ganamos, que fue ni más ni menos la remodelación del Zócalo en 1998. Entonces ahí participo con Ernesto y con mis amigos. Pues para mí era un privilegio, yo de haber tenido 21 o 23 años, ¿no? Soy malo para hacer esos cálculos, la verdad, para mi ubicación en el tiempo. Y luego, con ese antecedente de la fiesta del proyecto del Zócalo, nos invitaron para participar en la fiesta del Zócalo, que fue cuando se recibió el año 2000. No sé si te acuerdas cómo se recibió en el Zócalo, con unas pantallas y un talud gigante y en fin, un set bastante impresionante, organizado por Nacho Toscano. Y bueno, a Felipe Leal lo invitan y Felipe nos invita a nosotros como estudiantes, todavía estábamos súper chavos y bueno, fue otra gran experiencia, ¿no? Después entró a diseño industrial, paralelamente sigo trabajando en el negocio de mi familia. De hecho, en ese INDER diseño el Sistema Nacional de Inscripción, cuando Fox le dice a Castro, come si te vas, o así se recuerda, porque en realidad nunca le dijo, come si te vas. Pero para ese entonces yo llevaba ya la oficina de diseño, de desarrollo de electrónica en la compañía de mis papás, y uno de nuestros clientes era la Secretaría de Marina. Mira, aquí lo tengo a la mano.
ya lo puedo decir porque yo no tengo el software ni los componentes, pero me quedé con una copia del Wow. Sistema Nacional de Inscripción. Esto lo diseñé como a los veintitantos años. Es un circuito Ok. para ese entonces, de 8 capas, son multilayer, que hicimos en la misma fábrica donde se hicieron los circuitos del Pathfinder, el bichito que se fue a Marte. Entonces, Ok. de repente hacía mobiliario urbano y de repente pues hacía este tipo de cosas a mis veintitantos años, ¿no? Entro a diseño industrial y ¡pum! Empiezo a hacer teteras. Oye, una pausa en el tema del sistema de inscripción, porque yo creo que muchos underdogs o muchos de los que nos escuchan no van a entender bien el término. ¿Puedes profundizar tantito y seguir ahorita? Claro, bueno, el sistema de inscripción es lo mismo que pasa cuando nosotros tenemos una comunicación segura. El aparato, o en este caso este aparato, entra la información de audio, de video, y esto era un aparato de estado sólido que es a través de los chips, se modifica a través de un algoritmo la información, de tal forma que si no entra a otro aparato igual, no se puede decodificar. Tú nada más vas a ver ruidos o códigos raros, pero no vas a escuchar el audio, no vas a escuchar, no vas a ver el video, es decir, está encriptada la información, ¿no? De tal forma que así podían preservar los secretos porque se dieron cuenta que tenían que estar encriptadas las conversaciones para evitar ese tipo de fugas de información, ¿no? Buenísimo. Síguele. Eh, Lámparas. Bueno, entonces entro a diseño industrial y empiezo a hacer lámparas y empiezo a hacer jarras. Y no estoy disminuyendo el esfuerzo. Mi primer ejercicio para hacer una tetera me costó un trabajo tremendo. Creo que me tardé casi lo mismo que en hacer esto. Claro, esto ya llevaba años de ejercicio Ujú, como un ujú. chef cocinando casi casi con los ojos cerrados y Diario. aquello era nuevo para mí, ¿no? Entonces, yo creo que esa complejidad de algo nuevo, pues también se volvió, eh, hizo que me tardara más, era torpe en ese momento, cuando claramente arrancas la carrera, arrancas una profesión, pues no estás acostumbrado, tu cuerpo no tiene esa memoria, ¿no? Tu mente no tiene esa agilidad. Eh, y entonces me tardé, yo creo que lo mismo en una jarra que en este sistema, ¿no? Pero yo creo que, pues mira, ahorita estoy, bueno, perdón que salte. Después, bueno, seguí el trabajo, monté mi oficina de diseño, hicimos muchos productos, objetos, espacios, restaurantes. Y el espacio más grande que he diseñado fue el malecón de Boca del Río en Veracruz. Es una invitación que me hace Michelle Rolkin porque él estaba haciendo el, el Foro Boca y me invitó, me dijo, oye, necesitan que se diseñe el pavimento. Entonces me presentó directamente con las autoridades, fui y del pavimento fue, oigan, y el proyecto, oigan, y el mobiliario, oigan, y el wayfinding. Y entonces más bien se empezó a armar un proyecto eh, donde nosotros hicimos como todo este look and feel, esta parte conceptual. Buena parte del proyecto también se hizo a través de las arquitectas del municipio eh, eh, de Boca del Río. Y bueno, el resultado fue un proyecto de alrededor de 11 kilómetros, si sumamos también la parte de Veracruz, ¿no? Entonces, la escala en la que me he movido es un grid de 5 milésimas o 3 milésimas de pulgada a de repente pues kilómetros. Entonces, cuando te comentaba al principio de nuestra plática que tal vez lo importante no es si sabes hacer esto o el mobiliario o el pavimento, o el despiece o la señalética, sino dónde va cada uno de esos componentes y cómo los interconectas para que funcionen. Para mí la escala Oye, cero sería el humano, claro está. oye, Nelly, ¿cuál es esta experiencia del MoMA? Bueno, el MoMA fueron dos experiencias muy padres. La primera fue una vez me escribe un personaje, que se llamaba, creo que Brian, sí, creo que sí, tal vez estoy equivocándome, pero me escribe, vamos a ponerle Brian. De la nada me llega un correo, que por suerte abrí, porque si ahora me llegara ese tipo de correos, ya ni los abro, pero porque pienso que son spam, y me dice, oye, ¿estás interesado en vender en una tienda de súper prestigio? Y yo como estaba arrancando, había lanzado este cerdito ahorrador, no sé si lo conozcas, pero es una pieza de Ujú. cerámica que tiene el foco de ahorrador, que parece cola de cochino, pues ahí creo que no hay mejor lugar para poner ese foco como cola de cochino. Entonces tenía esta pieza que empezó a volverse
eh, pues la empezaban a topar la gente y yo dije, claro, me encantaría. Me dijo, sí, perfecto, pues fíjate que lo hacía todo además como de una manera muy misteriosa, muy hermética. Me dijo, fíjate que estoy en Chicago, pero si te interesa, mándame los costos, mándame toda la información y listo. Sí, sí, claro, le mando toda la información, y me llega la orden de compra ni más ni menos, ni más ni menos que de la tienda del MoMA de Nueva York. Me quedé con el ojo cuadrado. Eh, bueno, pues ya mandamos estas piezas, mandamos todo, bla. Y yo pues me lanzo a Nueva York para ver pues, mi pieza vendida, porque en ese entonces me parecía súper importante y súper relevante, Ujú, ¿no? ujú, Porque ujú. yo iba en esas edades, para mí las tiendas de museo eran todo, era como el top del diseño. Ahora me muero de la risa de eso. Pero para mí era bastante importante en ese momento, ¿no? Y más que una pieza mía estuviese ahí. Entonces ya le hablo a este amigo, le digo, oye, yo sé que estás en Chicago, pero voy a ir a Nueva York, voy a ver las piezas, cómo se ven, ta. Sí, perfecto, te veo allá, así te conozco ya en persona. Órale. Entonces ya quedó con él, nos vamos a tomar unas cervezas para festejar que está la pieza ahí, que además está en la vitrina, le dedicaron toda una vitrina a la pieza. Y le digo, oye, qué buena onda que viste esta pieza en Chicago. Y me dije, ¿en Chicago? ¿Dónde la vendes? Pero hasta como con cierto celo, como de por qué no me enteraba de esto, ¿no? Y yo sí, bueno, estuve en una pieza eh, exhibida en un museo de Chicago porque nuestra amiga Jimena Costa nos invitó y ¿no la viste ahí? Me dijo, no. Yo estaba no me acuerdo en qué país, imaginemos que estaba en Venezuela, estaba en Ujú. una farmacia esperando a mi señora porque estaba comprando unas medicinas, ojé una revista que vendían en la farmacia y estaba ahí tu pieza y me encantó, la agarré, la compré y te hablé llegando a Chicago. Entonces Wow. me encanta esta historia porque llegué al MoMA en Nueva York a través de una farmacia en Venezuela Ujú, y ujú. no todo este glamour que uno podría pensar, ¿no? Y regresando a la plática, interconectando la plática, pues Sí, sí, fue haciendo, no hay más. ¿sí? Oye, y hablando de la educación, tocamos el tema de educación hace un momento. Tu línea en ese sentido fue, como dices, como una especie de línea sin mucho rumbo, pues, originalmente. Pero, ¿qué pensarías o qué dirías ahora en términos de si fue la escuela o la calle la que te enseñó No, no, es la más? calle. No, los moretones y los rayones salen de la calle, ¿no? Sin duda la escuela te da una dirección, tal vez. Y te da Tal vez, tal vez. tal vez. Sí, sí, porque además te da una dirección genética. Te la da a ti junto con a los otros 25, 30, 50, 70 o 100 compañeros que tienes alrededor de ti. Y está bien. Yo nunca he creído que la escuela sea la responsable de tu futuro. O sea, claramente eres tú, ¿no? Entonces yo creo que la escuela como mecanismo social, pues, pues es un mecanismo que le falta mucha actualización. Es un mecanismo que normalmente funciona a través de la repetición. Entonces, yo creo que te ayuda a conectar con otras personas que están interesadas en el mismo tema. Para mí eso fue la escuela. Es donde conocí a mis mejores amigos, es donde descubrí muchas cosas y sí te dicen como por ahí. Pero todo lo demás es patitas pa' que te quiero, ¿no? Es caminar ese camino, es ir descubriendo, ir tropezándote, rasparte en el camino, regarla, y es claramente la experiencia y el tiempo lo que te va formando como individuo y como profesional. Eh, sin, sin menospreciar a un estudiante de 20 años que está en la universidad, pero mi yo de 20 años claramente es muy diferente a mi yo de los 50. Eh, Posiblemente tenía cosas mejores en los 20 años, como tenía mejor salud y tal vez tenía más agilidad mental y tal vez tenía una mejor agilidad física. Claro que hay muchas cosas muy buenas de esa edad, ¿no? Pero en términos de diseñador, en términos de mi entendimiento, no nada más del diseño, sino de lo que para mí es la vida, pues claramente es muy diferente a los 50 años que cuando estás saliendo de la carrera, ¿no?
Sí, sin duda, creo que, y hablando del tema de la juventud, pues la juventud te da esta fortaleza y esta energía increíble que te permite trabajar las horas que sean necesarias en su momento justo para poder prejubilarte, que ahorita vamos a ese tema, ¿no? Y poder disfrutar de alguna manera de esas mieles que trabajaste en su momento con la energía que tenías, porque hoy día sabemos tú y yo que es una energía que se va drenando y que aunque tienes otras fuentes de apalancamiento para seguir adelante, pues no son las mismas. Y creo que esa es parte eh, del aprendizaje, por lo menos en mi caso, de ese Roger, ¿no? De 20 años contra el de ahora. Y regresando a un poco el tema del arte o del diseño, ¿qué prefieres tú? El diseño funcional o el diseño de contemplación y por qué? Yo creo que siempre va a depender para qué es lo que vas a diseñar. Es decir, si alguien me contrata para diseñar una jeringa, pues me voy a concentrar en que esté bien afilada la aguja y que se pueda inyectar bien la sustancia y que sea bastante eficiente. Pero si me invitas a diseñar un florero, seguramente será muy poco ergonómico. No me importa que incluso hasta parte del concepto de florero es que te gasta espinas, ¿no? Y que te ayude a contemplar justo una flor y sentarte y que haga, no sé, de un espacio algo bonito, ¿no? Entonces depende para qué es cada objeto y yo creo que ahí ecualizas qué componentes, en este caso son componentes abstractos, o si son estéticos, si son funcionales, en el objeto. Es igual que un componente electrónico, ¿no? Depende qué vas a hacer, pues vas a poner una memoria, un transistor, un relay o un puerto, ¿no? Eh, yo creo que yo no creo en los absolutos, como en el mejor, más grandote, chiquito. Siento que esa preferencia absoluta es lo que como seres humanos no nos permite ver que todo está interconectado. Correcto, correcto. Y en ese sentido, me llevas del para qué al por qué, porque al final, si no hay un por qué estás haciendo lo que estás haciendo, pues el rumbo se pierde de alguna manera o se puede llegar a perder. ¿Cómo encuentras tú en tu vida y bajo el concepto de prejubilación que hablas, este propósito mayor que encontraste y que te hace sentir satisfecho? La palabra es una palabra padrísima, ¿no? Satisfecho en términos de lo que has logrado, de lo que tienes, de lo que haces y de lo que eres. Bueno, en los primeros años creo que hice muchas cosas, un poco de todo, y eso me ayudó a entender eh, varias facetas de mi oficio. Y en los últimos años me he dedicado más al espacio público. Y en ese sentido me gusta porque lo que diseño no es para una sola familia o una sola casa o un solo individuo. Me gusta pensar que participo con que un espacio se vuelva funcional y agradable y que le dé valor a una comunidad, a una sociedad, y que lo disfrute un niño o una persona adulta y que se pueda sentar una monja al lado de un ponqueto en una plaza y esa interacción está padrísima, ¿no? Entonces, eh, yo no soy ahorita para hablarte de si mi trabajo es o no es relevante o fue. Yo creo que eso lo único que lo puede determinar es el tiempo, pero me gusta pensar que este tipo de elementos que estamos haciendo adquieren cierta relevancia urbana y también ecológicamente una huella ecológica mucho menor. ¿Por qué? Porque son piezas que durarán 150 años y estarán ahí y se reciclarán en el caso de las que son de metal, ¿no? Y las que son de piedra, pues se trituran y se recicla también el concreto. Entonces, en ese sentido, me siento bastante satisfecho. Creo que voy como capitulando, y eso es algo que te pasa en esta edad. Vas capitulando tus metas, vas capitulando los objetivos que lograste y los que no, vas reconciliándote contigo mismo y le vas encontrando un sentido más sencillo a la vida, que es disfrutarla, Que para eso está. que para eso está, ¿no? Yo creo que
Luego, como sociedad, estamos tan perdidos en esta competencia voraz del trabajo, de enseñar, de diseñar por diseñar, de construir por construir, de edificar por edificar, cuando a veces se necesita, ¿no? Y Y hoy, justo, dale, dale. perdón, y hoy en día, pues, la masa de cosas diseñadas o construidas por el ser humano ha superado la biomasa, es decir, todos los elementos vivos de la naturaleza. Entonces, si seguimos a Wow. ese ritmo, pues no te digo el mundo en el que vamos a estar. Entonces, yo creo que como diseñadores sí tenemos que comenzar a volvernos más responsables con nuestro quehacer y entender que cada vaso que diseñemos, cada pieza que construyamos, que bueno, sí nos toca hacer eso, pero va a tener una extracción de algún recurso natural. Entonces, por eso me gusta el Claro. espacio público, porque lo que estoy haciendo intento que tenga esa presencia en un espacio que se disfrute no para una persona o para dos, sino para muchas más. Ahora fíjate lo interesante que de alguna manera dice entre líneas que es como esta parte estética. Si yo, por ejemplo, en mis valores familiares tengo el arte. Y cuando digo arte, digo, y yo siempre lo he dicho a mi familia, que pues tú puedes tener una casa modesta, un comedor modesto, cualquier cosa, digamos, sencilla, pero mientras esté ordenada, estética, linda, ¿no? Vas a tener esa humanidad y vas a tener esa capacidad de disfrute distinto a que si tienes una mesa cochina, desordenada, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la estética, de alguna manera, en el proceso creativo, viene a hacer que esta parte de regularizarnos o integrarnos con todas las partes del ecosistema, medio ambiente, sociedad, etcétera, son importantes porque finalmente hacen que la percepción del individuo cambie. Y Sí, esa percepción que cambia, digo, tenemos los famosísimos ejemplos de los mexas cuando vamos a Estados Unidos, ¿no? Oye, ¿por qué en Estados Unidos sí respetas la señalización vial y aquí no? ¿No? Sí, porque la estética, más allá del rigor de la ley, pero la estética y la integración te hace encontrarte, digamos, en una necesidad de seguir ese proceso para sentirte cómodo en ese ambiente o en ese contexto. sí, y yo más allá de la estética, porque la estética creo que puede variar mucho, es el orden como tal. Es decir, y tú lo entenderás perfectamente, otra vez, regresando a nuestro gran ejemplo del día de hoy, los circuitos, ¿no? Si yo tuviera la maraña de componentes así botados, y te los pongo, no van a funcionar. Pero si están interconectados con un cierto orden, entonces funcionan. Yo creo que en la sociedad los individuos somos esos componentes que estamos desconectados de nosotros mismos y tendríamos que empezar a interconectarnos nosotros para empezar a sintonizar, para en dado caso tener una realidad más armónica. Ese ejercicio lo hice con un proyecto que hice para la Fundación Carlos Slim, se llamó Radio Vecina. Entonces, hicimos un ejemplo de una mini sociedad que fue un radiotécnico, una bordadora, un carpintero, un tornero, etcétera. Nosotros unos radiotécnicos y ellos no se conocían y entonces los unimos, trabajamos y sacamos una línea de pequeños radios que acabaron solamente en el prototipo, pero se dieron cuenta que podían hacer algo más cuando estaban interactuando ellos, ¿no? Entonces, regresando al tema de la estética, o mejor lo diría en ese sentido del orden, cuando estás entrando en un contexto ordenado, sí sientes ese rigor en donde, bueno, pues mejor me porto bien, ¿no? O lo disfrutas también, no tiene que ser algo riguroso, puedes llegar y sentirte muy relajado. Pero de hecho, el- lo caótico, cuando están las cosas desordenadas, porque una selva no está desordenada, una selva está ordenada en su microestructura, en su microorden. Pero cuando entras en un lugar cochino, sucio, desordenado, es estridente, es decir, no es armónico. Yo creo que, no sé si a eso te refieras. Sí, sí, en parte eso, porque este orden que yo
no nos vamos a meter en términos muy Sí, de o definiciones. debatir de definiciones de la estética o no, pero creo que coincidimos en el tema del orden. Finalmente, la estética para mí tiene que tener un componente de orden De acuerdo. y, y de una eh, eh, de un gusto visual. El gusto claramente puede ser subjetivo, pero de un gusto visual que te permita sentirte cómodo en ese contexto. Ahora, algo que dijiste muy importante, creo que en el mismo sentido de la estética o del orden, eh, dijiste algo padrísimo que yo creo que es una de las grandes, de los grandes retos que tenemos y de los grandes huecos que tenemos como humanidad, y es la colaboración. Es decir, en esta guerra y en esta necesidad, como bien decías, y lo decía también con Rafa López, que fue el psiquiatra que entrevistamos hace unas semanas, que tiene su origen en la revolución industrial, pues es esta competencia carnívora, ¿no? De todos contra todos, tratando de quitarte la carne de la mano, con esta voracidad de logro que ha hecho a los humanos menos humanos, ¿no? Cuando está probado justo que la colaboración, en muchos sentidos, por un lado, es realmente productiva, o sea, sí funciona, pero además te da una paz mental y una felicidad intrínseca maravillosa, que te permite saber que eres parte de un todo, y no solo eso, sino que la suma de las partes realmente pueden ser mayores, De ¿no? acuerdo. Que eso me lleva a preguntarte, ¿cuál es el ejemplo o si tú has participado en alguna obra colaborativa que realmente tenga estos componentes que superan el objetivo original que se percibía? No, claro. De hecho, como diseñador, casi todo es colaborativo, es decir, el sistema de inscripción, pues no lo diseñé yo a nivel de diagrama, lo diseñó un físico matemático de la Armada. Cuando hablamos de Boca del Río, bueno, fuimos arquitectos, diseñadores, urbanistas de la oficina, que estaban en la oficina colaborando nosotros con las arquitectas del municipio. Nuestro trabajo generalmente es bastante colaborativo, ¿no? Digo, cuando hago una pieza sencilla, más escultórica, pues sí es algo que hago de una manera muy introspectiva y yo, pero generalmente los trabajos de diseño que tenemos nosotros son bastante colaborativos, ¿no? Y regresando un poco al tema de la estética, pues el mejor ejemplo de algo que hicimos nosotros, que fue el malecón de Boca del Río, pues tú ves ese gran cambio, ¿no? De ser una zona abandonada de arrancones, de venta de droga, de ciertos conflictos sociales, se convirtió en una zona donde la gente iba a correr, pero como iba a correr mejoró la salud en el lugar, la gente convivía, entonces las interacciones sociales mejoraban, el valor de la plusvalía del lugar mejoró también. Y sin embargo, estamos hablando de un lugar donde estaba el mismo atardecer, las mismas playas, prácticamente la misma calle, pero el ejercicio de una banqueta bonita, con mobiliario bonito, es decir, con esta estética, hizo que tuviera una vivencia a 180 grados, donde la gente lo cuida, le da un sentimiento de pertenencia, donde está orgullosa de su malecón. Entonces, todos esos resultados, para mí, son los que al día de hoy te puedo decir, por eso me siento satisfecho con el trabajo. Es que, a ver, ya no me voy a clavar, pero por eso yo lo tengo en mis valores y formadito en tercer lugar, porque para mí el arte, ¿no? Ahorita estamos hablando de la estética, pero tiene una importancia tan grande como que en la calidad de la vida de la persona, que no importa, y eso sí lo digo mucho, no importa el medio socioeconómico al que pertenezcas, la educación que tengas, si logras tener una pequeña educación artística que te permite entender los componentes de la estética, del orden que tú hablabas, etcétera, te puede dar una visión de la vida tan diferente que yo creo que sí puede salvar. Yo le digo a mi familia también que la cultura puede salvar al mundo, y ahí está inmersa el arte, que te puede dar un cambio de un orden social muy significativo, ¿no? Sí, Sacándote de estas visiones
narcotizadas de la vida cotidiana de ahora y de otras que realmente están haciendo un daño terrible a la humanidad, asumiendo esta necesidad pues de dinero y de poder y de pertenencia, pero que pueden ser completamente rotas por esta visión simple, pero muy, muy armoniosa de lo que es vivir en este orden y en esta visión artística. Sin duda alguna, coincido mucho contigo y algo que siempre menciono e insisto es que yo creo que el diseño no se debe de enseñar en las universidades, se debería de enseñar en las primarias. Es decir, si tú das una materia básica, pero general a los niños, que esos niños puedan ser el día de mañana ingenieros o abogados o contadores, pero de una manera más creativa, sí creo que justo esta manera de pensar conectaría más con todos los demás, ¿no? Yo creo que sí, sin duda alguna es algo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, Y perdóname, pero, o sea, tú dímelo, ¿no? Que nos los diga los underdogs. O sea, eh, yo creo que preferiría contratar un contador que llegara vestido de ponqueto que un contador vestido de traje gris o café con una corbata de los años 80. ¿Sí me explico? O sea, porque va a ser un contador que probablemente tenga caminos creativos distintos y mucho más interesantes dentro de la cuadratura, si quieres tú, del oficio, que este marco de referencia riguroso sobre algún tipo de profesión. Ese es a lo que me refiero, ¿no? O sea, estamos circunscritos por esos patrones que pues, están, como dices tú, deberíamos aprender de la escuela que eso es falso. de acuerdo, y yo creo que esa es la gran trampa en la que estamos viviendo. No sé si porque alguien la programó, pero porque somos bastante sonsos como sociedad, pero sí estamos ahí. Y sería muy fácil, podríamos escapar muy fácil de eso, simplemente abriéndonos y no pensando que tenemos todas las soluciones nosotros, ¿no? Te voy a platicar algo interesante de cuando desarrollamos eso. Otra vez es el ejemplo de esta entrevista, ¿no? Ujú, ujú. Claramente no era el único que habían invitado para hacer esta pieza, ¿no? Habían invitado también a gente del Sinvestav y otros investigadores para a ver quién hacía el inscriptor de la mejor forma. Total que fui yo solo, un chavito de 21 años, que dijo, yo no sé, pero como mi papá decía, pero lo voy a intentar. Compré libros en internet, ya todavía empezaba a ver estas compras en línea, o no me acuerdo si era, sí, creo que en línea o teléfono, y compré manuales de USB, manuales de los chips, manuales de muchas cosas, y partí de que no sabía, ¿no? Y cuando quedamos nosotros, este físico matemático que me quería mucho me dijo, ¿sabes por qué ganaste, Ariel? Y yo no tengo ni idea. Me dijo, porque se nota que tú le echaste ganas y como no sabías te pusiste a investigar. Y los otros investigadores que eran las vacas sagradas sabían lo que les habían enseñado en sus doctorados 5 años antes y ahí estaban y no se movieron. Claro. Entonces, yo creo que gané este proyecto por no saber. Sí, que ese es el gran principio, hablando del emprendedurismo, del famoso ignorance is a bliss, ¿no? O sea, cuando vas a entrar a algo desconocido, entras, y digo, claramente con la curiosidad y la capacidad, pero si tienes estas dos componentes, pues, el mundo es tuyo, ¿no? O sea, tú te vas a meter y vas a hacer lo que tengas que hacer para lograr esas hazañas increíbles. Oye, Ariel, y acercándonos un poco al final de la plática, yo te quiero preguntar, si tuviéramos que invitar a los underdogs a entender su función como diseñadores de su vida, de sus negocios, de su profesión, de su matrimonio, de su vida familiar, sí, ¿cómo y cuál sería esta lista o este check que tendrían que tener para
para tener las herramientas necesarias para ser el mejor diseñador que pudieran ser. Wow, no, pues sí me la pusiste difícil. No, pues con eso hago un audiolibro o uno de estos videos y ya me forro con YouTube. Exacto, exacto. La solución de todos tus Ahí está la problemas. idea, ahí está la idea, ahí está la idea. Mira, yo creo que la persecución de esta felicidad siempre va a ser algo muy personal. Entonces, como es difícil acotar qué es o qué es lo relevante en tu vida personal, pues es seguir lo que te hace sentir bien aquí en el corazón, de seguir tu felicidad. Fíjate que yo estudié en una primaria muy interesante porque fue del sistema Melanie Klein y te enseñan prácticamente estas tres cosas. Aprender a aprender, a administrar tu libertad y hacer lo que quieres. Fíjate qué cañón administrar tu Wow, libertad, porque sabes lo que quieras, pero wow. pues administralo, ¿no? Entonces, si eso yo creo que lo haces en la primaria, estás muy del otro lado, pero si empiezas a descubrir qué es lo que quieres, te pones a hacer lo que quieres y de una manera administrada, porque pues si no, entonces la primera va a ser que no se puede. Esos serían los primeros pasos. Y definir qué y para dónde, pues eso es de cada quien. Wow, pues nos quedamos con eso y algo que creo que añadiría a esto de lo que ya dijiste es esta eh, curiosidad de hacer muchas cosas diferentes en busca de eso que quieres ser o hacer, porque creo que ahí está parte de la magia, ¿no? Sí, yo estoy encantado con el momento que estamos viviendo a nivel humanidad. Claro que hay conflictos aterradores y estamos viviendo una época en en un punto de vista muy difícil, pero por otro lado estamos viviendo el parteaguas posiblemente de los más importantes de la humanidad, ¿no? Empezando por la inteligencia artificial, o sea, que es parte de la evolución de nosotros mismos. Entonces, pues ahí nada más te la dejo, ¿no? ¿En qué momento estamos de la humanidad? Total. O sea, no voy a hablar porque tendríamos que hacer otro podcast, pero absolutamente de acuerdo. Es un parteaguas absoluto, total en todas las áreas que podamos entender, ¿no? Y hay Claro. unas que ni siquiera están claras de qué y cómo va a ser. Ariel, qué placer haberte tenido. Muy, muy particular plática por tu trayectoria, por cómo has vivido. Sin embargo, creo que eres un underdog en muchos sentidos, pero uno que reconozco y además me identifico con, que es esta etapa que estás viviendo de entendimiento de lo que yo digo o lo que voy a estar diciendo mucho, que es conectarte con lo que realmente importa, ¿no? Que es eso que creo que es the ultimate, ¿no? The ultimate thing Sí, que quiere uno entender hacia el ocaso de su vida, que no es nuestro caso, gracias todavía, y espero que nos dé mucha vida, Diosito, pero creo que ese es el fin. Y eso es lo que todos tendremos que estar buscando. Y pues, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. muchísimas gracias, Roger. Agregaría una cita de Churchill. En su lecho de muerte dijo que, bueno, eso dicen, yo creo que estas historias han de estar como muy alteradas, pero me gusta la frase. Dijo que se preocupó mucho en su vida de cosas que nunca pasaron. Entonces, este desgaste de tu vida, de quedar bien con los demás, de hacer lo que todo el mundo espera, brutalmente desgastante. Entonces, yo me quiero despedir con tu audiencia y decirles que se aprovechen a ellos mismos, que disfruten realmente su vida. No vale la pena sacrificar tu tiempo para complacer a alguien más, en el sentido, ya sabes, alguien más que no sea tu familia, que no sea tu sociedad, pero, o sea, que quieras solamente por aparentar, como bien dijiste, ¿no? Entonces ahí es donde tus acciones se vuelven sencillas, honestas, sin ninguna pretensión. No sé si lo dije bien, Lo dijiste muy bien. pero bueno, Y para quienes quieran seguir conectando, platicando contigo, conocer más tu obra y lo que estás haciendo todavía en tu prejubilación,
¿Dónde te pueden encontrar nuestros Underdogs? Pues ya la única red social que todavía sigo es Instagram, es @arielrojo. Ahí estoy y bienvenidos todos los mensajes. Pues muchas gracias, Ariel, de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Esto fue Underdog X y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.